Continúa la fuga de empresas y de empleos en Baja California. Dice el secretario de Economía que el empleo se mantiene estable. En las últimas horas han sido asesinadas 7 personas en Tecate. Baja California es el quinto estado con más desaparecidos en todo el país. México ha cumplido con el saneamiento del río Tijuana. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te tengo las 5 noticias locales más importantes del día de hoy, 7 de julio, para que no te cuenten y estés bien enterado. Y comencemos. Continúa la fuga de empresas y empleos en Baja California. Toyota trasladará la producción de su modelo Tacoma de Tijuana a Texas. No queda claro cuántos puestos de trabajo se van a perder. Sin embargo, Toyota anunció que ampliará su planta en San Antonio y se crearán 2,000 nuevos empleos. Mientras tanto, el secretario de Economía del estado, Kurt Honold, minimizó lo sucedido. Comentó que solo se trasladará una línea de producción y que el proceso va a tardar 4 años. Sí, pero la empresa Toyota dijo que después de 2030 va a definir el futuro de esas instalaciones. Y uno inevitablemente se pregunta si habrá cierre total de la empresa en el estado. Por otra parte, la presidenta Sheinbaum pues también minimizó el anuncio. No dio más detalles en su mañanera, pero eso sí, rápidamente empezó a comentar que va a haber un anuncio próximamente de una inversión por $500 millones en el sector automotriz del país. Mientras tanto, la economía en México, recordemos, tuvo una contracción de 0.6% en el primer trimestre de este año. Eso sí, Donald Trump celebró el anuncio de Toyota, le llamó aranceles en acción, así lo puso en sus redes sociales. Y sin duda, los aranceles no le han ayudado al país y al estado, a pesar de que México sí tiene un trato preferencial para acceder al mercado estadounidense gracias al TEMEC. Recordemos que hay un aumento de 25% en los aranceles en el acero, que ciertamente no nos ayuda. Pero también hay que recordar que hay factores, sí, que están fuera de nuestro control, como las políticas arancelarias de Trump, pero también que hay otros que sí están bajo nuestro control y no nos hemos ayudado. Ahí están las reformas del oficialismo, de las cuales tanto se ha quejado Estados Unidos en medio de la renegociación del TEMEC, del cual tanto depende nuestra economía. Y ahí están también los datos económicos en Baja California, y te doy 3 rápidamente. Primero, de octubre del 2023 a diciembre del 2025 se han perdido 59,159 empleos, de acuerdo al Seguro Social. 2. En los primeros 11 meses de 2025 cerraron 8,810 empresas en el estado, según el Seguro Social. Y 3. La inversión extranjera directa en el estado cayó 24% de 2024 a 2025. Las cosas no están bien y mientras tanto nuestras autoridades siguen minimizando lo que sucede en Baja California. Dice el secretario de Economía que el empleo se mantiene estable. Kurt Honold, titular de la Secretaría de Economía e Innovación de nuestro estado, dijo que el mercado laboral no tiene afectaciones mayores, que tiene una tendencia estable, válgame. Es decir, básicamente que todo está bien. Es el mismísimo secretario que se negó a comentar sobre el cierre de empresas en el estado en plena comparecencia en el Congreso. No tengo nada que comentar, dijo ante los cuestionamientos legítimos de la diputada de Movimiento Ciudadano Dailín García. Es el mismo secretario que negó que las empresas estén abandonando el estado. ¿Y qué pasó con Toyota entonces?
Hay que recordarle al secretario lo que acabamos de comentar: la pérdida de empleo en el Estado, el cierre de las empresas en el Estado, la caída en la inversión extranjera directa. ¿Qué más quisiéramos que esto no fuera así? Pero así son las cosas y no quiere partir de una realidad evidente para posteriormente solucionarlas. Así como la falta de seriedad del funcionario público es evidente, pero también tiene sentido ante la falta de seriedad de su jefa, la gobernadora del estado. Ya vimos cómo le estaba pidiendo a las mujeres solteras que a dónde puede ir, porque ella ya se divorció. Ahí tiene una prueba más de la falta de seriedad de nuestras autoridades políticas. Mientras tanto, eso sí, se han visto filas afuera de la maquila en Tijuana para pedir empleo, algo que no se veía en muchos años. En las últimas horas han sido asesinadas 7 personas en Tecate. 2 hombres y una mujer fueron ejecutados el sábado en la noche en la taquería Mis Tíos, muy conocida, en Tecate. Se hizo a la vista de familias enteras que estaban comiendo. Peor aún, los sicarios intentaron prenderle fuego al establecimiento, que afortunadamente y finalmente no pudieron. Horas antes, en la misma ciudad, habían asesinado a otro hombre. Su esposa también resultó con heridas de armas de fuego, aunque afortunadamente sus hijos salieron ilesos. Pero horas antes, otro hombre fue ejecutado, quien iba en compañía de su esposa y un hijo menor de edad. Afortunadamente, todos los miembros de su familia salieron ilesos, porque en este estado y en este país ya no se respeta siquiera la vida de las mujeres y de los niños. Recordemos que hace menos de 2 años hubo un asesinato, otro más, de alto perfil, en esta ocasión en nuestro pueblo mágico. Me refiero al subcomandante de la Policía Municipal, Humberto Cota Contreras, quien al parecer fue en represalia del cártel Jalisco Nueva Generación, aunque eso sí se sospechaba que el mando policial tenía serios nexos por corrupción y era investigado también por los homicidios de otros policías municipales. Mientras tanto, eso sí, el alcalde morenista de Tecate, Román Cota, quien antes era priista de larga trayectoria y de última hora se fue con Morena, pues afirma que el municipio fue seguro. Es el mismo alcalde que le habló en plena conferencia de prensa al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad por haber declarado que las empresas estaban yendo de Tecate. La incompetencia y el autoritarismo no pueden ser mayores. Baja California es el 5º estado con más desaparecidos no localizados en el país. 8 de cada 100 personas desaparecidas no localizadas son baja californianos. Esto sucedió en el periodo que va de enero a junio de este año y también de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Durante los primeros 6 meses de este año se reportaron 340 personas en esa condición en el estado. Solo estamos por debajo de Ciudad de México, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León. Y cabe destacar que muchos de esos estados tienen más población que nuestro estado. Pero sobre todo, la gobernadora y las autoridades nada dicen al respecto. Ahí está, recordemos, el ejido Miguel Alemán en el Valle de Mexicali con 42 cuerpos exhumados hasta ahora, algo que antes hubiera sido imposible de pensar, sucede en nuestro valle. Mientras tanto, y como le decíamos, la gobernadora Marina del Pilar le pide por redes sociales a las solteras del estado que le recomienden lugares para salir a divertirse. Sí es cierto, la gobernadora ha tenido reuniones pero muy esporádicas con colectivos de desaparecidos. Sin embargo,
también es cierto que la negligencia es tal que el colectivo Madres Unidas y Fuertes promovió un amparo en 2023 ante la inacción de las autoridades. Y que no se nos olvide que el diputado por Morena, Juan Manuel Molina, quien antes fue diputado de Movimiento Ciudadano, quien antes fue diputado del panismo, pues él hizo que las madres de desaparecidos fueran a su oficina para regalarles palas y tomarse la foto. México ha cumplido con el saneamiento del río Tijuana. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, reconoció los avances de nuestro país. Recordemos que el río Tijuana estaba sumamente contaminado y que es uno de los principales ríos en nuestro estado. Sin embargo, ha habido mucho progreso al aplicar los recientes acuerdos bilaterales. Asimismo, la agencia estadounidense indicó que México superó su compromiso de financiamiento para 2026. Otra muy buena noticia. Esto le permitió al Estado avanzar en la rehabilitación de colectores, interceptores y estaciones de bombeo para reducir las descargas de aguas residuales, entre otros proyectos. Todo un logro, me atrevería a decir. Recordemos que estamos en medio de la renegociación del TEMEC. No queremos darle un pretexto a los estadounidenses para terminar con el tratado, del cual depende, por cierto, gran parte de nuestra economía y del muchísimo bienestar de muchos bajacalifornianos y mexicanos. Ya tenemos suficiente con las reformas del oficialismo en México, de las que crecientemente se está quejando Estados Unidos. Estas fueron las noticias más importantes del día de hoy, 7 de julio en Baja California. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te invito a que me sigas en redes sociales y nos vemos el día de hoy a las 9 de la noche, hora Ciudad de México, para un en vivo 8 hora de Baja California. Que tengas un excelente día.